Un cordial saludo. Mi nombre es Darío Díaz, estudiante del doctorado en Ciencias Organizacionales, esta vez en el módulo de Gestión del Conocimiento. El tema que trataré el día de hoy es tecnología desde el constructo del conocimiento. Para partir con esta explicación, se aborda el concepto de conocimiento. Autores como Muñoz y Riverola definen el conocimiento como la capacidad para resolver un determinado conjunto de problemas, 2003. De igual manera, Alavi y Yeiner dicen que el conocimiento es la información que el individuo posee en su mente, personalizada y subjetiva, relacionada con hechos, procedimientos, conceptos, interpretaciones, ideas, observaciones, juicios y elementos que pueden ser o no útiles, precisos o estructurables. La información se transforma en conocimiento una vez procesada en la mente del individuo y luego nuevamente en información, una vez articulado o comunicado a otras personas mediante textos, formatos electrónicos, comunicaciones orales o escritas, entre otros. En este momento, señalan Alavi y Leiner, el receptor puede proceder a interiorizar la información, por lo que vuelve a transformarse en conocimiento. El ser humano ha utilizado este conocimiento a lo largo de su historia. Desde que aparecen sus primeras huellas se puede notar cómo ha sido capaz de solucionar problemas usando información que posee en su mente para transformar su entorno. Este conocimiento ha permitido que se modifique el entorno a placer. La búsqueda por la satisfacción de las necesidades ha ido más allá del hecho de buscar alimento y protección. Hemos copado el planeta con una serie de elementos que hacen de este un lugar confortable. En esta búsqueda de la comodidad, el término tecnología aparece para potenciar el conocimiento como un eje de cambio que ayuda a la persona a aplicar su conocimiento de una manera eficaz. La tecnología es una aplicación de un conjunto de conocimientos y habilidades con el objetivo de resolver problemas de la sociedad hasta lograr satisfacerlas en un ámbito concreto. Según la RAE, la tecnología es conjunto de teorías y técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico. Esta tecnología se ha hecho presente en la vida del ser humano desde sus orígenes, demostrando que es capaz de diferenciarse del resto de especies en el planeta, pues desde la incorporación del fuego como un elemento fundamental para la supervivencia, hasta los más recientes avances relacionados con inteligencia artificial, el hombre ha demostrado su gran capacidad de dominar el planeta sin importar el costo. En esta ocasión me centraré en los avances que se dan a partir del siglo XVIII y mediados del siglo XIX, en la era conocida como la Primera Revolución Industrial, en donde se presentan los grandes inventos como la máquina a vapor. Se logra un proceso de crecimiento económico que se evidencia principalmente en Gran Bretaña, Francia, Bélgica y Alemania, y luego se vería reflejado en todo el mundo. Existe una serie de cambios muy radicales, entre estos la reducción de la tasa de mortalidad, que en circunstancias normales, esto es, cuando no había hambrunas ni epidemias, la tasa de mortalidad era de 30 al 40 por 1000. Cada año morían 30 o 40 personas de cada 1000. Especialmente alta era la mortalidad infantil, ya que cada año fallecían entre 200 y 230 niños de cada 1000 nacidos. La elevada mortalidad hacía que la esperanza de vida no supere los 30 años. Dos hechos explican esa hegemonía de la muerte: la malnutrición y la falta de salubridad. Las ya de por sí altas tasas de mortalidad se convertían en catastróficas cuando aparecían las hambrunas y las epidemias. Entonces morían más de 200 personas de cada 1000. Con la revolución industrial se cambian radicalmente estos índices de mortalidad. Otra situación propia de la revolución industrial es el incremento de la renta per cápita, que es la magnitud que se utiliza para medir el crecimiento económico, ya que constituye un indicador de la productividad, la producción por persona activa, y también el consumo de bienes y de servicios por habitante. En 1688,
un economista llamado Gregory Ring calculó que la renta nacional inglesa ascendía a 45 millones de libras. El país tenía entonces 5 millones de habitantes, de manera que su renta por persona era de 9 libras. Esta pequeña cantidad nos dice que los trabajadores ingleses del siglo XVII tenían una baja productividad. La revolución industrial representa un hito esencial para explicar la historia reciente de la humanidad. La educación se ve claramente alterada en este momento, pues, además del cambio sustancial y profundo que indujo en el modelo de producción y en la estructura misma de la sociedad, es pertinente revisar los cambios que produjo en la educación, la mayoría de los cuales permanecen inmutables hasta el día de hoy. Como resultado fue la constitución de instituciones educativas que implementaron modelos de gestión y pedagogías que buscaban la eficiencia del proceso de enseñanza a partir de su masificación. El propósito no era otro que educar y disciplinar al mayor número de personas para la vida en sociedad y el trabajo productivo en un mismo espacio, el menor tiempo y optimizar los recursos requeridos para ello. Un par de décadas después de consolidarse los cambios provocados por la revolución industrial, a mediados del siglo XIX, se inicia otro periodo de transformaciones, marcado esta vez por el uso de nuevas fuentes de energía como la electricidad y los denominados combustibles fósiles. Este periodo, que ha sido denominado por diversos analistas la segunda revolución industrial, condujo a una alta tecnificación para la producción en grandes volúmenes y una alta división de trabajo por la implementación de cadenas de montaje basadas en funciones muy especializadas. Esto aumentó la demanda de personas entrenadas para desempeñar oficios cada vez más especializados y contribuyó a consolidar un sistema educativo de naturaleza también industrial, dado que su propósito era enseñar y masificar en el mayor grado posible la enseñanza. Desde allí y hasta ahora los cambios en la educación han sido pocos, pese a que durante el siglo XX se propusieron y estudiaron diversas teorías del aprendizaje que planteaban alternativas más eficaces, efectivas y pertinentes para los procesos de enseñanza-aprendizaje. Todo esto se potencia por la disponibilidad de tecnología. Es uno de los factores que aumentó la productividad durante la revolución industrial, fiel a la adopción de nuevas tecnologías. Entre ellas destaca el transporte, la comunicación, la salud, entre otros. El conocimiento científico es un concepto que adquiere fuerza de tal manera que las ciencias administrativas y organizacionales toman fuerza con conceptos claros que evolucionan día a día y que generan una serie de cambios importantes en la sociedad. La tecnología va cambiando el panorama mundial y con ello el endurecimiento de problemas como la pobreza, que evoluciona a denominarse extrema pobreza, que crece de manera radical a tal punto que para Naciones Unidas, en la década de los 90 del siglo pasado, llegó a un máximo de 36%, ubicándose en 2015 en el 10%. La sociedad está tan acostumbrada al crecimiento de la producción gracias al uso masivo de maquinaria y tecnología, que se habla de recesión cuando este crecimiento no sucede. En los últimos 150 años han existido 14 recesiones, siendo en la década de los 30 una de las más grandes con un 17% por el colapso de la bolsa de valores y la segunda en importancia con un 15.4% durante el periodo posguerra. Las zonas urbanas comienzan a ser más apetecidas por las personas, por la mayor disponibilidad de recursos para una vida más cómoda. Un mundo más urbanizado genera migración, de tal manera que actualmente más del 50% ya vive en la ciudad, que no siempre se tiene mayores comodidades, pues es una realidad que existe gran cantidad de barrios más pobres, inadecuada infraestructura. Naciones Unidas manifiesta que el mundo cada vez más urbanizado desde el 2007 ha generado que la mitad de la población viva en estas zonas y se espera que la cantidad aumente hasta el 60% en el 2030. Las ciudades y las áreas metropolitanas son centros neurálgicos del crecimiento económico, ya que contribuyen al 60% aproximadamente del Producto Interno Bruto mundial.
Sin embargo, también representan alrededor del 70% de las emisiones de carbón mundiales y más del 60% de uso de recursos. La revolución industrial incorpora también conceptos de oferta y la competencia que a un inicio eran mínimos y el consumidor aún no entendía las marcas. El producto era el foco principal del mercado. La gente era capaz de comercializar sus productos con relativa facilidad, pues el incremento acelerado de los ingresos hace que el público adquiera productos que en ese entonces no eran abundantes. Transcurre el tiempo y se presenta la denominada era de la información, en donde el conocimiento se hace más fácil de adquirir. Esto permite que la gente pueda comprar más. Se presenta el crecimiento del mercado y la llegada de los grandes vehículos mediáticos, los anuncios y las marcas entraron en escena y las empresas empezaron a orientarse según las opciones del público. Es común que las marcas puedan vender más y mejor. El cambio de siglo hace del conocimiento algo común. Con el auge de los vehículos de comunicación, especialmente Internet, el consumidor se ha vuelto más crítico con la sociedad y el mercado, provocando que las empresas adopten posturas que reflejen sus ideas y valores. Las escuelas de negocios van incorporando muchos conceptos nuevos, propios de la tecnología, que requieren de un estudio amplio por su nivel de complejidad. El ser humano evoluciona, el comportamiento del consumo como consecuencia de la popularización de los servicios digitales, de la integración entre los distintos canales de comunicación y del crecimiento del consumo de contenidos web. Autores como Kotler abordan estos cambios desde el punto de vista del marketing. Este concepto da una visión panorámica de las prácticas de la sociedad desde lo tradicional hasta lo digital. Si bien es cierto, la tecnología y el conocimiento han permitido una evolución al ser humano, no hay que perder de vista la situación de cambio radical en un entorno que se vuelve cada vez más contaminado, con menos recursos y con mayor población, que compiten de manera feroz por acumular riqueza, sin conciencia plena de sus consecuencias en el corto y mediano plazo. El conocimiento y la tecnología son elementos positivos, considerando que el ser humano ha cambiado de manera positiva su situación en el planeta, haciendo de este lugar más apto para la vida. Sin embargo, existen efectos colaterales que pretendemos ignorar y desconocer, entre comillas, por una excesiva búsqueda de comodidad y acumulación, pensando en un futuro que tal vez no llegue a darse. Les agradezco por su atención. Me despido invitando a la reflexión ante este panorama mundial.